Gloria a Dios. Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Qué bendición poder estar de nuevo reunidos para seguir exaltando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. En este momento acabamos de estar en un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, donde realmente nos deleitamos, donde realmente exaltamos y glorificamos a nuestro Señor por esta revelación de su Evangelio en nuestras vidas. Realmente el tener esta revelación de que Jesús es el Cristo y creerla, esto es realmente la vida, esto es realmente lo que nos tiene hoy vivos. Gloria al Señor. Un saludo especial para todos los hermanos que están acá en este momento con nosotros, también para los que se vayan a conectar de la iglesia acá en Caldas, para los hermanos también que se conectan de Colombia y de otros países, un saludo muy especial. Para las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, sean todos bienvenidos. Somos la iglesia que cree que Jesús es el Cristo en el municipio de Caldas de Antioquia, Colombia. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, y que sea Él tomando el control de cada uno de nosotros. Sabemos que Él es el que realmente tiene el control de todo. Hoy oramos para que sea Él entonces dirigiéndonos. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este espacio, por esta oportunidad que nos das, Dios, de reunirnos, Señor, de poder estar aquí congregados, Padre, para honrarte, para adorarte, para exaltarte, glorificarte, Señor, para decirte gracias Dios por esta revelación. Gracias, Señor, por tu Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que ha venido, Señor, a nuestras vidas, por misericordia, Señor, por tu gracia, por esa fe que has dado a cada uno de nosotros para que creamos fielmente y correctamente en esa obra que Jesús hizo en la cruz. En esa obra, Señor, donde a través de la cruz y la resurrección Jesús cumplió con la obra del Cristo. Y esto que realmente me separaba de ti, Señor, este problema fundamental que era estar separado de ti por Satanás y por el pecado, quedó resuelto, Señor. Gracias, Padre, porque esta verdad nosotros la creemos. Nosotros estamos aferrados a esta verdad, a este pacto. Y, Señor, oramos, Padre, diariamente para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Padre, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú, Dios, solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar entonces testificando, predicando, enseñando lo que hacemos diariamente, el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Esta es nuestra fe. Realmente aquí es donde nosotros estamos firmes en la roca que es Jesús el Cristo. El Evangelio de la Biblia es Jesús el Cristo. Ya lo tenemos bien claro, pero es necesario pedirle al Señor que siga a nosotros entrando esta verdad diariamente, porque no la podemos tener como un mero conocimiento, como una definición, ¿sí? Como una doctrina. No, es que el Evangelio, realmente cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesús el Cristo, y Jesús el Cristo es Dios. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Dios, no hablamos de 66 libros, no hablamos de cartillas, no hablamos de folletos, no hablamos de 4 evangelios como otros creen. No, realmente hemos entendido que los 66 libros
Dios nos los permitió para que viéramos en ellos acá la respuesta única, que es la que necesitamos, el Evangelio, para que viéramos desde el Génesis al Apocalipsis toda la respuesta de Dios para nosotros, y toda la respuesta está en Jesús, quien es el Cristo. Hoy entonces quiero que miremos a través de las Escrituras el Evangelio, que es Jesús el Cristo, pero ahora vamos a verlo realmente cómo es que viene. Es que este Evangelio, que es la respuesta de Dios para mi vida, viene por la revelación, viene porque Dios nos revela esta verdad. Este es un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora. En este tiempo se ha manifestado. Nosotros tenemos ese privilegio de tener realmente esta revelación en nuestras vidas. Porque entonces hayamos sido mejores que otros. No, es que estábamos muertos, estábamos gobernados por Satanás, vivíamos en el pecado, estábamos separados de Dios, igual que está la humanidad hoy en día. Pero por gracia de Dios, por misericordia de Dios, esta respuesta llegó a mi vida. Esta respuesta llegó a mi vida, y cuando llegó a mi vida, entonces me pudo mostrar en la condición en la que yo estaba, y esta respuesta que fue la solución a ese problema, entonces yo lo creí, yo me aferré, y ahora entonces por esa gracia, por esa misericordia, estamos con vida, tenemos la vida. Es que la vida es Dios. Cuando hablamos realmente de vida, hablamos de la vida única que es Dios. Vamos entonces a mirar unos textos para ver acá algo referente a la revelación. Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Entonces, el Evangelio es Jesús el Cristo, y es por revelación. Es por revelación. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, es decir, el Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados, y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Vamos mirando aquí en estos dos versículos la revelación del Evangelio. ¿Para qué es que viene esta revelación a mi vida? ¿Sí? Entonces miramos que realmente la revelación viene como respuesta al problema fundamental, pero esta revelación está hablando de la solución, está hablando de la respuesta que Dios promete en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al Mesías, y que en el Nuevo es el Cristo, y el que cumple con esta obra es Jesús el Cristo. Por eso llega esta palabra, estos dos versículos están hablando claramente que llega como la revelación. Es la revelación, y llega ¿para qué? Para que entonces podamos entender cómo es Dios. Entonces no es que sí, se me reveló el Evangelio, ya digo que Jesús es el Cristo, pero hasta ahí llego. No, es que la revelación viene, pero viene para que yo entonces esté en un proceso de conocimiento de Dios. Tengo que ir conociendo cada vez más a Dios. Tengo que estar en esa intimidad con Dios diariamente, porque es que ya sabemos que el Evangelio es Él. Entonces necesito conocer de Dios, necesito conocer más del Evangelio. La respuesta, la revelación viene
para que yo conozca más de esta revelación, para que conozca más de este evangelio, para que conozca más de quién es Dios, porque no puedo simplemente tener una información que me puede servir de momento. No, es que la revelación viene para que yo reciba con ella la vida, porque si estaba muerto necesito la revelación para que tenga vida. La revelación que viene ¿de quién? De Dios. ¿A quién tengo que conocer? A Dios. Es que tengo que conocer el evangelio. Por eso nosotros todos los días anhelamos más y más y más del evangelio. No podemos decir, no, ya yo lo tengo, no, yo ya hasta aquí ya sé, no, es que ya me he memorizado bastantes versículos, yo ya tengo unos versículos que hablan claramente que Jesús es el Cristo, yo ya puedo dar lecciones sin mirar las cartillas, ya eso está claro en mí, ya no necesito el evangelio, porque eso es un error, eso es mentira del diablo. Por eso tengo que entender quién es el evangelio y por qué necesito el evangelio y para qué es que viene la revelación del evangelio. Es que cuando tengo entendido para qué viene esta revelación, yo creo a la revelación, y como creo en la revelación, ¿qué necesito? Aferrarme a esta revelación. Necesito aferrarme al evangelio, necesito aferrarme a la vida de Dios, que no puedo soltarme simplemente. Hoy se usa esta palabra, no, sí, es que es por revelación, y si no se le revela el evangelio, entonces usted no se salva. No, es que a muchos se les ha revelado el evangelio, pero no lo creen. No lo creen, es que se revela para que yo lo crea, se revela para que yo lo crea y lo obedezca, se revela para que yo entonces viva con el evangelio, por el evangelio, para el evangelio. Para eso viene la revelación de que Jesús es el Cristo, porque yo necesito el evangelio todos los días. Aquí el versículo 18 dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor. ¿El gran valor de qué? De este evangelio, de Jesús el Cristo, la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección, que nos haga entender con claridad ese gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. Dice que, y de la salvación que les ha dado a los que son suyos. Privilegio no tenemos nosotros. ¿Somos privilegiados o no de que el Señor nos haya mirado con misericordia y nos haya revelado este evangelio? Privilegiados de que hoy entonces vivamos la salvación que ya no tenemos que tener clara. ¿Qué es la salvación? Salir de Satanás, salir del pecado y estar con Dios, estar reconciliados con Dios. Esto es la salvación. Si miramos también otro texto aquí en el libro de Gálatas, entonces también podemos ver la revelación. El apóstol Pablo habló de esta revelación. Libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Lo hemos leído mucho, pero es necesario entonces estar pidiéndole a Dios más de esta revelación. No se trata, como dije ahorita, de memorizar simplemente. No, necesitamos creer. ¿Para qué es que viene la revelación? Para que yo crea que Jesús es el Cristo. Gálatas 1, 11, 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo, de Jesús el Cristo. ¿De quién viene el evangelio? Ya lo sabemos, es que es de Dios. ¿De quién viene la salvación? De Dios. ¿Para qué viene el evangelio entonces? Para que yo realmente crea a este evangelio, porque es que en el evangelio está el poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todos. Al que cree. A todo el que cree. Ahí está el poder de Dios, el evangelio. Para eso entonces viene el evangelio. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Es que no se desgastó él en universidades haciendo seminarios para poder aprender el evangelio. Es que todo lo que él tenía inclusive lo tuvo por basura cuando la revelación del evangelio, Jesús el Cristo, llegó a su vida. Ahí está diciendo él, es que todo lo demás es basura. Entonces el evangelio no depende de un hombre, no depende de que acá el hermano diga, no, es que yo tengo el evangelio, yo le voy a dar el evangelio. ¿Qué es eso?
Es que nosotros somos claramente instrumentos del Señor para que demos testimonio de Él, del Evangelio. Pero el que va a revelar el Evangelio es Dios al que quiera. Al que Él quiera, no al que yo quiera, no al que a mí me caiga bien, no al que sea de mi grupo, no, es que yo quiero es que sea para ustedes nomás. Y los que no piensen como nosotros, entonces hay que excluirlos. No, entonces como el Evangelio es de Dios, Dios se lo va a revelar al que Él quiera. Repito, ¿quién éramos nosotros? Antes de esta revelación estábamos igual que la humanidad que está separada de Dios, pero por misericordia Él no nos reveló a nosotros. A mí no me lo reveló ningún pastor, a mí no me lo reveló ninguna eminencia de acá de la tierra, a mí me lo reveló al mismo que se lo está revelando al apóstol Pablo, por revelación, Jesús Cristo. Jesús Cristo. En Mateo 11:27 el mismo Señor lo está diciendo. Es que Él lo está diciendo. ¿Quién conoce al Padre? ¿Quién puede decir que conoce al Padre? Ninguno, solamente el Hijo. ¿Quién puede decir que conoce al Hijo? Ninguno, solamente el Padre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Jesús es Cristo. Y aquel a quien Él quiera revelarle este misterio. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino aquel a quien el Hijo le quiera revelar. La revelación de Jesús es Cristo. Esa revelación que vino a nosotros, que también vino a la iglesia primitiva. Esto es el Evangelio. Esto es realmente la revelación del Evangelio. Entonces, no es simplemente decir, tenemos que sacar eso de nuestra mente. El repetir es tan fácil, y es que estamos repitiendo lo que escuchamos, porque es que eso es lo que hace Satanás. Pone a la gente a repetir como loros, y las personas en todos los lugares están escuchando lo mismo y repiten lo mismo, pero no saben lo que están diciendo. Simplemente si se dice vamos a profundizar, todos dicen vamos a profundizar, pero es que de decirlo a entrar hay mucho camino, ¿sí? Vamos entonces a pedir más de esta revelación. No es que yo ya tengo la revelación, no es que yo ya tengo el Evangelio. No, es que eso no es mío, es que el Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios. Que yo tenga esa revelación por misericordia de Dios es otra cosa. Y que haya venido a mí para que yo realmente descubra lo que hay en mí y saque lo que hay en mí y crea esa respuesta que Dios dio, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, la revelación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, viene realmente para los que han de ser salvos, para estos, o en el caso de nosotros, para que creamos. No quiere decir, no, yo ya tengo la salvación y ahora voy a vivir como quiera. Ahora ya tengo la salvación, ahora sé que todo quedó resuelto y que yo puedo tener, ya tengo libertad para hacer lo que quiera. Que mi vida puede seguir común y corriente porque todo quedó resuelto. Mentiras. Mentiras del Satanás. La revelación viene para que realmente yo crea esa respuesta y mi problema grave de Satanás, pecado y separación, quede solucionado. Pero con esto, ¿qué quiere decir? Que es que si yo tengo esta revelación en mi vida, tiene que ocurrir un cambio. Yo no puedo seguir siendo el mismo que fui antes de la revelación. Yo no puedo ahorita entonces tratar de justificarme que porque ya tengo esta revelación, entonces voy a hacer lo que quiera. Entonces puedo odiar, puedo aborrecer, puedo señalar, puedo juzgar, puedo criticar. Al que no piense como pienso yo, entonces lo puedo desechar, porque eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso es una doctrina mezclada. Porque el Evangelio realmente cuando viene para que yo entonces cobre vida, me aferre al pacto y sea testigo de Cristo. Y como el Cristo claramente dice que murió por todos, entonces a toda la humanidad tengo que testificar de esta verdad. Y el Señor revelará el Evangelio a cada uno de los que Él sabe que van a creer para que sean salvos. Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso es bíblico. Lo acabamos de leer, eso es bíblico. O sea, una cosa es que yo realmente tenga esta revelación, crea esta revelación, y otra cosa es que crea tener la revelación y le mezcle a la información para enredar a ciertas personas y ponerlos como unos loros a que repitan, simplemente. Y eso no es el Evangelio.
Eso no es el Evangelio. Entonces, miramos acá, ¿cómo está el ser humano hoy en día? ¿Cómo está el ser humano hoy en día? Es que afuera podemos ver. Y claro que ayer se celebró prácticamente que a nivel mundial una fecha que para todos, inclusive para los creyentes, es muy normal. Eso es muy normal. Pero, ¿por qué les parece normal realmente todas las corrientes del mundo? Son corrientes del mundo, pero les parece normal. Son corrientes, pero no, pero es que es tradición. Pero no, ¿cómo lo vamos a compartir con nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a compartir esto con nuestra familia? Si es que primero la familia y primero todo, ¿cierto? Corrientes, y las corrientes las maneja Satanás. Pero como no se conoce esa corriente, entonces no es normal. ¿Cómo está el ser humano? Así, viviendo normalmente todo. Todo le parece normal. Todo le parece normal. Cuando ya de pronto alcanzan a reaccionar, ya las corrientes lo han llevado tan adentro que ya es imposible volver. Ya están ahogados, ¿sí? Por ver todo normal, por no entender realmente a qué es que vino la revelación de este Evangelio. Entonces, ¿cómo está el ser humano hoy en día? Es que realmente no conoce su estado, no lo conoce, lo ignora. Y como dije, para unos creyentes, entre comillas, estos son incrédulos. Son incrédulos. A los creyentes entonces que les parece todo normal, estos son incrédulos. ¿Necesita el ser humano la revelación? ¿Necesito yo más de esta revelación? Claro que sí, claro que sí. Yo necesito que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, siga estando revelado en mi vida todos los días. Yo anhelo esta revelación todos los días. No puedo decir que ya estoy listo, sería un mentiroso. Es que necesito esta revelación. Yo la necesito, el ser humano afuera la necesita, el mundo entero necesita conocer de que Jesús es el Cristo, y los que son preparados por Dios para ser salvos necesitan entonces la revelación, necesitan que el Evangelio sea revelado, que todo lo que hay en sus vistas, lo que hay en sus oídos desaparezca. Todo aquel suciecito, es que puede que usted diga, no, yo no necesito lentes, yo veo bien, pero de todas maneras ve uno que está apagando mucho el ojito, hay algo que le fastidia, esas cositas pequeñitas, esos suciecitos pequeñitos que usted no ve, le están impidiendo ver con más claridad el Evangelio. Hay que sacar todo eso, todo lo que me esté estorbando en la vista, en los oídos, realmente, hay que sacar todo eso para ver con más claridad el Evangelio, para poder ver con más claridad la revelación del Evangelio, para poder escuchar más con claridad el Evangelio, ¿sí? Como vimos ahorita en Efesios 1:18, con claridad, tenemos que comprender con claridad. Entonces, un ejemplo claro, los médicos. Cuando nosotros nos enfermamos de alguna circunstancia, por muy mínima que sea, como no somos médicos, entonces hay dolorcitos que llegan y se toman medicamentos, pero no se quitan esos dolorcitos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a donde el que conoce realmente, aquel que estudió la medicina, aquel que estudió entonces el cuerpo humano. Vamos a mirar y vamos a donde este médico. ¿Qué hace este médico? Pues este médico ya nos va a ver como pacientes. Este médico realmente entonces va a comenzar un estudio en nosotros, a ver qué es lo que nos está afectando en dicho órgano. Pero, ¿qué es lo que empieza a hacer este médico? No es que la adivine, no es que él diga, no, como yo soy médico, usted simplemente se va a tomar esto porque él me parece. No, él lo primero que hace es un examen. Hay que empezar por un examen, hay que examinar la persona, a ver qué es lo que tiene, dónde está su dolor. Bueno, vamos a tratarlo, vamos a empezar con este examen, vamos a ver qué arroja de resultado este examen. De acuerdo a lo que arroje el resultado, entonces va a la solución. Es que hay un orden. Igual pasa para el ser humano. El ser humano tiene que entender realmente el estado de él, que es cuál: Satanás, pecado y separación. No es que está mal económicamente, no es que no es la enfermedad, no es que no es la familia, no es que no tiene que ver nada con lo que él vive diariamente. Ese realmente no es su estado. Vamos realmente a lo profundo que usted tiene que entender, porque si no se resuelve esto, así usted resuelva esta otra parte, se muere.
Porque esto que es la raíz, esto que es realmente el principio de todas esas consecuencias se tiene que resolver ya. Pero ¿quién realmente tiene que llevar a este hombre a que conozca esto? Los que entonces decimos que Jesús es el Cristo, los que estamos creyendo a esta verdad. Para eso nos envió el Señor, para que hablemos de esta verdad. Esto es el evangelismo, dar la respuesta al ser humano afuera. Evangelismo, el evangelismo de la Biblia es esto. Pero si yo no tengo la respuesta en mí, ¿qué respuesta voy a dar? Si yo no creo la solución, ¿qué respuesta voy a dar? Si para mí es más fácil juzgar, criticar, señalar, que dar el mensaje, que dar la respuesta, ¿qué voy a dar? ¿Qué va a ver la gente afuera? Lo mismo que ven en toda parte. División. División. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús el Cristo no ha llegado a mi vida. Necesito yo esa revelación. Es que la necesito. Para poder yo realmente ser un instrumento del Señor, necesito esta revelación en mi vida. Y como es revelación de Él, es Él el que está en mí, es el Espíritu Santo el que está en mí, el que va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. No soy yo. No soy yo el que voy a convencer. No soy yo el que me voy a enojar entonces si la gente no se quiere quedar aquí. Ah, es que yo no quiero estar aquí, entonces me voy a enojar con el que se va a ir. Me voy a enojar y lo voy a tratar mal porque no se quiere quedar aquí. No, si no fue la respuesta para usted, se va a ir. A no ser de que realmente usted tenga tan clara esta respuesta y usted diga, no, es que usted lo que me está dando es mezcla, yo me voy. Es otra opción. Pero realmente yo no estoy para convencer a las personas. Yo solamente estoy para dar la respuesta. El médico le dice a usted, tómese este medicamento. Si usted no lo quiere tomar, ese es su problema. Si usted quiere seguir con su dolor, ese es su problema, pero no es del médico. Usted no puede tomarla contra el médico. No, él le dijo que tenía que hacer. Ya de ahí para allá no tiene nada que ver el médico, ¿sí? Entonces realmente esta revelación la necesito. La revelación de Dios viene ¿para qué? Para mostrar al hombre su estado. Y hay que ver también esa parte, porque nosotros hemos hablado mucho a través de los materiales. No, es que el hombre tiene 3 problemas. Entonces lo decimos también en la calle, es que Satanás, pecado y separación. Y claro que como las personas afuera no conocen esto, entonces dicen, nosotros no hemos visto esto. Pero ¿para qué viene la revelación? ¿Para que yo tenga el conocimiento y lo enseñe como conocimiento, o para que crean esos 3 problemas que realmente están matando a la humanidad? Es que Satanás sigue operando, el pecado está a la puerta y la separación también. Si yo no creo, realmente quedo separado de Dios. El resultado va a ser el mismo que le ocurrió a Adán, se separa de Dios. Entonces claro, llega esta revelación para que yo sepa en qué estado estoy. Pero ¿para qué llega entonces la respuesta? Para que yo crea en el que resolvió ese problema de Satanás, pecado y separación. Para que crea ¿cuándo? Diariamente. No puedo, vuelvo y digo, y quiero repetir mucho esto para hacerme entender. No puede ser un conocimiento, no puede ser simplemente, sí, yo tengo el conocimiento, ya tengo esto aquí, para mí es algo que ya lo tengo aquí grabado en mi mente, ya lo puedo decir constantemente. No, es para que yo crea realmente que el problema que tenía quedó resuelto. Y cuando yo creo a esa solución, mi vida se transforma. Se transforma. Tengo que pasar a ser un testigo del Cristo. Para esto viene entonces la revelación del Evangelio, que Jesús es el Cristo. El estado del hombre es catastrófico, es bastante grave, está separado de Dios. Este es el único problema del hombre. Hay que dar claramente al hombre afuera este veredicto. Es que yo tengo esto y esto y aquello. No, lo suyo es que está separado de Dios, punto. No se le hable más, dígale claro, está separado de Dios, ¿sí? Y realmente para eso entonces oramos a Dios, para que esta revelación también llegue a este hombre que está separado de Él, para que pueda creer a la respuesta. Pero ¿en qué momento es que el hombre se separa de Dios? Entonces hemos mirado mucho esta parte, pero vamos a volverla a ver. En el momento en que el hombre es incrédulo, menosprecia a Dios, no cree a la palabra de Dios,
cree estar superior a Dios, cree que ya no depende de Dios, ya cree que porque entonces se mueve mucho en esta tierra o ha viajado mucho, ahora no necesita de Dios, entonces empieza a subir de nivel y a bajar a Dios. En ese momento es donde pierde a Dios. Porque es que cuando viene esta revelación, viene para que yo siga viendo a aquel que resolvió mi problema fundamental. Viene para que mi mirada esté puesta en el mismo, en Jesús el Cristo. No puedo mirar para otro lado. Pero es que yo quiero mirar a mi pastor, yo quiero mirar a mi pastora, yo quiero mirar aquí a mis hermanos. No, es que es al Cristo. Es al Cristo. Por eso, si en mí está la revelación del Evangelio y yo la creo, no se puede negociar. No se puede negociar. Mi mirada no puede desviarse. Si se está desviando, hay que orar a Dios, porque ya eso es del diablo. Eso es del diablo. Cuando yo empiezo a ver al hombre más que a Dios, y a exaltar a mi pastor, y a exaltar a mi líder, y a exaltar a mi familiar, eso ya es del diablo. Eso ya es del diablo, porque lo que tiene su pastor, lo que tiene su líder, su familiar, su congregado, viene de Dios. No es de él, es de Dios. No lo mire a él, que él se puede morir, entonces hasta ahí llegó su fe, porque usted está mirando al hombre. O si no se mueve, sino que fracasa, hasta ahí llega usted, porque miró al hombre. Por mirar para otro lado. Por mirar para otro lado. Entonces recordemos el pacto. Vamos al libro de Génesis. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. El día que me desobedezcas, el día que no me creas, ese día te mueres. Así esté conmigo, así viva conmigo, así diga que Jesús es el Cristo, así haga el recorrido por todo el mundo. El día que realmente me deje de ver como su Dios, deje de creer en mí como lo que soy, se muere. Sea el que sea, haya hecho los mejores viajes, me haya levantado por todo el mundo, el día en que deje de verme como lo que soy, se muere. El día en que deje de obedecerme, se muere. El día en que menosprecie mis palabras, se muere. El día en que no reconozca ese señorío sobre usted, se muere. Eso es lo que le dijo Dios a Adán. El día en que usted realmente no reconozca este señorío que hay por encima de usted, se muere. Porque cuando pasa eso, lo que estamos haciendo es que ya yo tomo las decisiones. Ya soy yo el que decido, ya no es Dios. Hasta ese día vive. El día que menosprecie, se muere. Necesitamos la revelación todos los días. Amén. Claro. Que si no tengo clara la revelación de este evangelio, si yo no tengo clara la revelación de Jesús de Cristo en mi vida, me muero. Me muero, porque es que entonces voy a ver si esto simplemente como una enseñanza, como una doctrina, como unas lecciones. ¿Sí? Lo veo simplemente como eso, como algo más, religión. Me muero, es que necesito el evangelio todos los días. Dice, entonces en ese momento el hombre quedó separado de Dios. Vemos los tres problemas: Satanás, pecado, y claro, el resultado, la separación. Pero la gente tampoco entonces cree en el poder que tiene el diablo en este momento. Necesito también yo entender eso por revelación. ¿Quién es ese ser maligno? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo es que está engañando al mundo entero? ¿Cómo es que se disfraza de pastor? ¿Cómo es que se disfraza de hijo? ¿Cómo es que se disfraza de mamá? ¿Cómo es que se disfraza de hermanito? ¿Cómo es que se disfraza de lo que él quiera para engañarme? Tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo. Eso le pasó a Adán y Eva, es que no conocían la astucia de este ser maligno y perdieron. Eso es lo que pasa hoy en día, es que no se conoce la astucia de este ser maligno y están siendo engañados, repito, por poner la mirada donde no la tienen que poner. Es que Satanás aprendió con claridad a conocer las debilidades de cada uno de nosotros.
Y si nosotros les mostramos la debilidad, es la economía, tenga su economía, lo pone por ahí lo toca. No, esa es la familia, por ahí lo pone. No, voy a mirar a mi pastor, venga, mire a su pastor y enamórese de su pastor y ame a su pastor. O viceversa, el pastor mirando allá su ovejita. Miremos la ovejita, y si de pronto son familiares, mejor. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Un patriarcado de pastores que no quieren soltar lo que tienen, entonces van dejando a cada uno a su familiar ahí, que sean ellos los que continúen, porque según ellos son ellos los que están salvando. Perdieron porque menospreciaron el pacto. Es que la revelación del evangelio Dios la da al que quiera, no a esa familia tan distinguida que lleva 30, 40, 50, 60 años, no. Al que Dios quiere le revela este evangelio, y al que cree entonces se vuelve un testigo de Jesús el Cristo. Necesito conocer también entonces, que se me revele quién es Satanás, cuál es el pecado que realmente a mí me mata. Es que el pecado que a mí me mata es el menospreciar, el no creer. Decimos, no, es que todo está consumado. Sí, Jesús el Cristo consumó todo a través de la cruz y la resurrección. Maranata, consumado está. Por el Facebook, por las redes, consumado está. Maranata, pero Señor, acuérdese de mi economía. Pero Señor, acuérdese de mi familia. Pero Señor, acuérdese de mi empleo. Entonces creyó en el consumado. Creyó que Jesús fue a la cruz a morir por nuestras insignificancias, por lo que realmente es añadidura. Entonces Él fue y derramó su sangre para que yo tenga dinero, tenga una bonita familia. Pero estamos hablando de un consumado. ¿De cuál consumado estamos hablando? Es que si no está revelado, no lo podemos creer. Necesito la revelación de este evangelio. Y son varios textos, muchos textos que hablan de la revelación. Y claramente es que es de Dios. Es de Dios esta revelación. Necesito esta revelación para entender también en qué momento es que estoy separado de Dios. Es que cuando no conozco en qué momento quedo separado de Dios, sigo con las manos arriba. Sí, Jesús es el Cristo, pero ya estoy separado de Dios. Ya Dios se fue, como pasa lo que pasó en Isaías 59:2. Orando, clamando, y Dios escondiendo su rostro para no ir, porque ya se fue. Porque es que como Él sí sabe realmente quién es el que cree y quién no. No se trata de que usted repita y que usted no repita, y que usted repita muy precisamente, y aquel que apenas está empezando, entonces este todavía no, pero este sí. No se trata de eso. Se trata es de creer. Y repito, cuando se cree hay transformación en mi vida. No soy el mismo, no puedo vivir más para mí. Vivo es para Él, para el Cristo. No puedo vivir en pos de la congregación, de la denominación, del pastorado. No puedo vivir en pos de eso. No puedo vivir a que entonces los congregados vayan y traigan todo para el pastor, porque el pastor está sufriendo mucho, porque no tiene con qué pagar arrendo, no tiene con qué comer. No vivo para eso. Cuando realmente creo a la revelación del evangelio que Jesús es el Cristo, entiendo que ahora vivo es para Él, y que lo que yo necesite, como Él es mi Dios, como Él es mi Padre, como Él es mi Señor, Él estará al cuidado de mí, porque yo estoy dando todo por Él. Tiene que ocurrir una transformación. Tiene que ocurrir realmente cuando hay la revelación del evangelio. Esto debe quedar para nosotros claro hoy. Si en nosotros no está clara esta revelación del evangelio, entonces vamos a vivir claramente la religión. Entonces vamos a mirar también aquí la revelación de la cual nos habla Dios, mirando los tres problemas que necesito que se revelen a mi vida y a la vida del ser humano. Entonces también miremos la solución que Dios dio en el Antiguo Testamento como solución para esos tres problemas. Vamos a mirar unos textos y leeré unos y otros simplemente voy a dar la cita. En Génesis 3:15, que lo conocemos mucho, lo voy a leer.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se habla entonces de la simiente, de la mujer, de aquel que viene realmente a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Ahí en ese versículo entonces está la respuesta para el ser humano. En este versículo se muestra entonces la solución. La solución viene, ¿por qué? Porque es que hay un problema y se necesita resolver. Cuando se habla en Génesis 3:21, también viene como solución, como respuesta. Hay que mirarlo, y dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Viene como ¿qué? Viene como respuesta. Esta es la revelación. Túnicas de pieles. ¿Para qué viene realmente? ¿Cuál es el problema del hombre para que entonces necesite estas túnicas? ¿Cuál es el problema del hombre? Que aquí es la sombra de lo que realmente va a venir, o sea, de aquel que me va a revestir, de aquel que me va a limpiar, de aquel que me va a tapar esta vergüenza, ¿sí? Que ya va a quedar solucionada. ¿Para qué es que necesito entonces realmente estas túnicas que Dios estaba prometiendo, estas túnicas de piel? Génesis 6:22, el arca de Noé. El arca de Noé. ¿Para qué entonces Dios está hablando del arca? ¿Para qué habla Dios del arca? ¿Para qué hizo hacer esta arca Dios? ¿Acaso era para mostrar a Noé como un hombre muy eficiente y que cumplió al pie de la letra, hizo un arca supremamente muy bien, con todas las medidas exactas? No, es que realmente ahí está la respuesta de Dios para la humanidad. Es que a través del arca, aquel que entre en el arca, entonces es que se iba a salvar de ese diluvio. Y estoy mostrando que aquel que viene realmente, el Cristo, el que en él crea, en el que entre en él, entonces se va a salvar de Satanás pecado y se va a encontrar con Dios. Es que estos son respuestas de Dios para la humanidad. El libro que estamos viendo acá son respuestas. Necesito la revelación. Cuando no tengo la revelación, entonces veo esos versículos y hablo de otras cosas que realmente no son la respuesta de Dios para el hombre. Éxodo 12:1-4, la sangre del cordero. ¿Para qué la sangre del cordero? ¿Qué es lo que habla la sangre del cordero? ¿De qué habla esta sangre del cordero? ¿Qué es lo que va a hacer esta sangre del cordero? ¿Qué es lo que hacía en el Antiguo Testamento? Pero es que vamos a ver entonces que estos son sombras de lo que viene. La sangre que realmente viene de aquel cordero, como dijo Juan el Bautista. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que es la respuesta de Dios. Necesito que se me revele la respuesta de Dios en mi vida. El Cristo, la respuesta de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí creo. Sí creo. Números 21:4-9, entonces la serpiente de bronce. Éxodo 16:31-35, el gomer de Maná. ¿Y qué es este gomer de Maná? Entonces miramos también que si no hay la revelación no podemos entender lo que pasó allí para el pueblo de Israel. 40 años estaba entonces cayendo, Dios enviando este maná constantemente, este maná. Pero no entendieron, pero el Señor está diciendo: es que realmente yo soy ese pan que descendió del cielo. Es que ese realmente, el gomer de Maná, entonces me está mostrando realmente a este verdadero sacerdote. Es que yo tengo que ver al verdadero sacerdote que viene a resolver el problema del pecado. Pero también se muestra en Números 17:8-11, la vara reverdecida de Aarón. Y esta vara reverdecida de Aarón, ¿qué quiere decir? Esto es realmente el verdadero rey que vino a ¿qué? A derrotar a Satanás. Tengo que ver esta revelación. Si no entiendo esta revelación, yo leo estos textos común y corriente, sin poder comprender la grandeza que hay allí, la respuesta de Dios para mi vida. Deuteronomio 10:5 entonces habla de las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés para mostrar entonces ¿a quién? A ese verdadero profeta. Entonces todo el Antiguo Testamento
hablando de la respuesta que yo necesito para salir de Satanás, pecado y separación. ¿Quién es el que realmente cumplió con todo esto en el Nuevo Testamento? Es Jesús. Jesús, el Cristo. Entonces esa verdadera simiente de la mujer, esa túnica de piel, es realmente el arca de Noé. Ahí está el arca, en el Cristo está esa sangre del Cordero. Ahí lo tenemos todo, al verdadero sacerdote, al verdadero rey, al verdadero profeta. Necesito esa revelación. Necesito la revelación de que Jesús es el Cristo diariamente. Todo esto se desconoce aún en nosotros, se desconoce. ¿Y por qué? Por la misma incredulidad. Es que todavía está la incredulidad en nosotros. Todavía entonces no podemos dejar que el Cristo realmente sea levantado, sea exaltado, sea glorificado, sea mostrado. Todavía no queremos hacer eso, queremos que nos vean a nosotros. Todavía queremos ser reconocidos nosotros y no en Cristo. ¿Por qué? Porque esa revelación no está todavía en nosotros. Necesitamos esta revelación todos los días. Es que cuando salimos por las redes o cuando salimos a otro lugar a testificar del Evangelio, no somos nosotros los que nos tenemos que mostrar. Vamos a hablar del Cristo, a dar testimonio del Cristo. Nosotros en cualquier momento no podemos salir por X o Y motivo. Nuestro deseo es hacerlo diario, pero y si no vamos, es que va a continuar la obra de la evangelización mundial para los que creen. Los que creemos queremos hacerlo diariamente. Los que creemos queremos darlo todo por Él, pero necesitamos la revelación. Cada vez que abrimos las Escrituras, el Señor nos permite ver más a profundidad de este Evangelio. ¿Para qué? Para que yo tenga entonces como sacar pecho y mostrarle a otras personas que ya tengo más de qué hablar. No, no es para eso, es para que creamos. Todo lo que Dios está entregando a través de las Escrituras es para que creamos. ¿En quién? En Jesús, el Cristo. ¿Sí? Realmente necesitamos esto. Sin la revelación, entonces podemos vivir muertos de Dios, separados de Dios. Necesito esta revelación. Necesito esta revelación. Ahorita lo dije. Es que puedo estar diciendo que Jesús es el Cristo, pero estoy muerto, porque realmente no creo que Jesús es el Cristo. Lo repito, sí, pero no lo creo, estoy muerto. Necesito la revelación. Entonces, cuando se nos revela este problema fundamental, también se nos revela la solución. Y si creemos, todo tiene que restaurarse. Aquí hay algo que tenemos que ver también cuando tenemos el Evangelio, cuando creemos el Evangelio. ¿A cuál Evangelio? Al único Evangelio, que Jesús es el Cristo. Se tiene que restaurar todo. Y todo es todo. No es una parte nomás. No es lo que yo quiera. No, es todo. Aún lo que yo no quiero, es lo que yo quiero. Se tiene que restaurar. No, que se restaure aquello que con eso ya estoy como cuadrando, ya lo estoy dejando. No, todo se tiene que restaurar. Todo lo que no es el Evangelio, que Jesús es el Cristo, se tiene que restaurar. Todo lo que no me lleve a glorificar a Jesús el Cristo se tiene que restaurar. Todo eso en mi vida se tiene que restaurar. Jeremías 1:10 entonces dice así claramente: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Qué dice? Para arrancar, destruir, arruinar, derribar. ¿Qué tengo que arrancar? ¿Qué tengo que destruir? ¿Qué tengo que arruinar? ¿Qué tengo que derribar? Si tengo el Evangelio que Jesús es el Cristo, si creo que Jesús es el Cristo, ¿qué tiene que ocurrir entonces en mi vida? ¿Qué tiene que ocurrir en la congregación? ¿Qué tiene que ocurrir en mi diario vivir? ¿Qué tiene que ocurrir en mi empresa? ¿Qué tiene que ocurrir en mi colegio? ¿Qué tiene que ocurrir en mi universidad? ¿Qué tiene que ocurrir en todo lo que hago diariamente? ¿Qué tiene que ocurrir? Que tengo que arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que no es el Evangelio que Jesús es el Cristo. Tengo que hacer ese trabajo. Claro, es que ya se me reveló el Evangelio. Ahora sí, entonces no cree. Haga la otra parte. Es que repito, no se trata de que usted y yo tengamos la definición, es de que lo creamos. Si lo creemos, ocurre esto. Como le pasó al profeta Jeremías, que fue puesto para ir a tumbar todo esto,
Así nos pasa a nosotros. Estamos puestos para ir realmente a testificar de Jesús en Cristo. Y en el testificar de Jesús en Cristo, de este único evangelio, de esta única respuesta, se tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que no es. Que eso lleva 2000 años, que lleva más años. Se tiene que arrancar, se tiene que destruir, se tiene que arruinar, se tiene que derribar. Que es tradición, que es de mi familia, se tiene que arrancar, se tiene que destruir, se tiene que arruinar, se tiene que derribar. Es que yo estoy en esta denominación, en esta misión, en esta organización y siempre ha sido así. ¿Usted cree que eso es en Cristo? Así, amén. Se tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar. No gusta mucho, pero es así, tiene que ocurrir eso. Entonces, empezando con la Biblia, ¿para qué es que cogemos la Biblia o para qué es que se coge la Biblia? Porque ya tenemos claridad que la Biblia se nos da para que creamos que Jesús es el Cristo. Y si creo que Jesús es el Cristo, predique con la Biblia que Jesús es el Cristo. Lo demás hay que arrancarlo, hay que destruirlo, hay que arruinarlo, hay que derribarlo. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 5:39? Eso es lo que el Señor le dijo a estos judíos. ¿Sí? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellos vieron todo menos la vida eterna. Tenían que arrancar, ¿cierto? Destruir, arruinar, derribar todo para que puedan ver la vida eterna, para que puedan ver la revelación del Evangelio, para que puedan ver que el Evangelio es que Jesús es de Cristo, y que cuando lo vean, lo crean. Para eso, ¿sí? Entonces, las predicaciones, Jesús es Cristo. Las alabanzas también se tienen que arrancar, destruir, arruinar, derribar todo lo que nada tiene que ver con el Evangelio, que Jesús es de Cristo. No, pero es que este hombre canta bien, y mire que habla de Jesús, y mire que habla de Cristo, y mire que si lo vemos bien, pues tiene como la misma dirección. No, erróneo. Son hombres o mujeres que tienen ese talento de cantar, pero no tienen el Evangelio de Jesús en Cristo, no creen que Jesús es el Cristo. Muchos porque lo ignoran y otros porque no han querido creer a esta respuesta. Y como no han querido creer a esta respuesta, siguen siendo músicos que están puestos para cantarle al mundo, para que el mundo crea que las canciones de ellos son para mover las emociones, y en eso se convirtieron. No son el Evangelio. Nosotros, los que tenemos esta fe de creer en Jesús como el Cristo, no podemos participar de esas canciones. Sencillo, porque es que nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Nada tiene que ver. Entonces el Señor lo que está diciendo es: hay que arrancar, hay que destruir, hay que arruinar y hay que derribar. No gusta, pero hay que hacerlo. Y el Señor está levantando con esta fe hombres y mujeres, y oramos que también a nosotros nos pueda levantar y nos permita también entonces componer al Señor canciones con el Evangelio, porque para eso nos mandó el Señor, para arrancar, destruir, arruinar, derribar todo lo que no sea el Evangelio. La oración, la gente dice entonces no hay que orar. Claro que hay que orar, con más ganas, todos los días. A cada instante necesitamos orar. Otros preguntan: mire, ¿se puede ayunar? Claro, hay que ayunar. ¿Hay que vigilar? Claro, hay que vigilar. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es su oración? ¿Para qué va a ayunar? ¿Para qué va a vigilar? A mí alguien me decía en estos días: es que quiero ayunar para que, es que tengo un inconveniente con mi hijo. A ver, no, ese no es el ayuno. Realmente ese no es el ayuno. Su hijo necesita es escuchar realmente la respuesta de Dios para él, pero primero tiene que conocer el estado en el que él está. Después de eso, si Dios quiere tener misericordia de él y se le predica el Evangelio, se le testifica el Evangelio y él quiere seguir escuchando, oremos, ayunemos por ese hombre, para que el Señor entonces abra puerta para la palabra en él. Hagamos un ayuno, pero ¿cuál es el propósito? Que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, se revele en este hombre, en esta mujer, en este niño, en este adulto, en un pueblo, en el mundo, en todos aquellos que ya Dios tiene preparados. Hay que orar.
¿Para qué más oramos? Para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo no nos falte, porque es que Satanás sigue gobernando aquí. Y claro que no nos puede tocar, pero está tirando dardos, y si yo me suelto, entonces me traga. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y por ende el pecado también está a la puerta. Es que está la incredulidad constantemente. ¿Será que todo está resuelto? Es que sigue hablando el oído. Necesito yo orar, claro, con el Evangelio. Señor, para que esta fe no me falte. Señor, porque realmente necesito esta revelación más y más en mi vida, porque necesito el Evangelio todos los días en mi vida, porque necesito esta fe todos los días en mi vida, porque necesito creerla y vivirla. Necesito orar. Necesito orar. Y entonces las enseñanzas, el evangelismo, ahora la evangelización mundial, ¿por qué se está cumpliendo? Claramente porque es que hay iglesia. El Señor está levantando su iglesia con el evangelio que Jesús es el Cristo, con el evangelismo de la Biblia y con la fe de verlo venir en nuestros días. Por eso tiene que ser con el evangelio. Por eso necesito la revelación del evangelio. Si no está la revelación, entonces todo lo demás tiene que ser arrancado, destruido, arruinado y derribado. Si las oraciones no están enfocadas en el evangelio que Jesús es el Cristo, arranque, destruye, arruine y derribe. Lo mismo el evangelismo y lo mismo la evangelización mundial. Todo dentro de mí debe ser restaurado. Todo es todo. Y miramos acá también entonces la otra parte de Jeremías que dice aquí: para edificar y plantar. Después de que se ha arrancado, destruido, arruinado y derribado, ¿ahora qué sigue? Edifique y plante. La salvación. La salvación entonces es ¿qué? Dije ahorita, salir de Satanás, salir del pecado, encontrarnos con Dios. ¿Cómo es que se va a resolver esto? ¿Cómo es que va a llegar la salvación? Creyendo en aquel que derrotó a Satanás, que solucionó el pecado de una vez eternamente y perfectamente, y que me reconcilió con el Padre. ¿Creyendo en quién? En Jesús el Cristo. Amén. ¿Creyendo en quién? En el Evangelio, que es Jesús el Cristo. Ahí está, entonces se edifica y se planta. Todo lo que se arranque, se destruye, se arruine y se derribe, entonces se edifica y se planta con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces, si nosotros preguntáramos a los creyentes hoy, ¿qué es la salvación? A estos que estamos diciendo que Jesús es el Cristo, seguro que veríamos varias respuestas. Y seguro que la respuesta no sería contundente, sino que habría un momento para pensar: ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? ¿De qué? Ay, yo lo he visto en tal lección. Ay, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque no ha sido revelado. Pero cuando está la revelación, es que no puede haber duda en mí. ¿De qué somos salvos? Claro, es que ya se me fue revelado que yo estaba gobernado por Satanás, que estaba viendo el pecado, que estaba separado de Dios. Esto es la muerte. Pero ¿de qué fui salvo? De esta muerte. Es que fui salvo de Satanás, fui salvo del pecado y me he encontrado con Dios. Eso es la salvación. Amén. Claro, la revelación llega ¿para qué? Para que la crean. Así es. Para que la crean. Y repito otra vez, no lo puedo ver como un mero conocimiento. Ahora, necesito la revelación para diferenciar. Noten esta parte: diferenciar entre lo que es saber y creer. Esa revelación del Evangelio que Jesús es el Cristo, yo tengo que tenerla, porque tengo que diferenciar lo que es saber y creer. ¿Qué sé? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué sé? Que hay 27 lecciones y que ya las sé dar. ¿Qué sé? Que hay 12, también las sé dar. ¿Qué sé? Que hay 21, también las sé dar. Que hay 25, que hay 33, ya las sé dar. Y todas que dicen que Jesús es el Cristo, ya yo sé eso, ya lo sé. Ahora, la otra parte es creer. Es creer. ¿Creo yo realmente? Miremos el ejemplo entonces de los que hablan de que Jesús es el Cristo, pero lo tienen como un simple saber. Como un simple saber. Vamos a mirarlo, porque no es que ya es que él está diciendo para esas cosas así. No, vamos a mirarlo a través de las Escrituras. Vamos al libro de Corintios. Que no suene como si estuviéramos aquí tirándole piedra a uno a otro. No, esto es para nosotros. Realmente el Evangelio es para nosotros. Yo necesito el Evangelio todos los días. Yo necesito creer que Jesús es el Cristo todos los días.
Yo no quiero un simple conocimiento, yo no quiero eso. Yo no quiero tener una doctrina, yo no quiero tener simplemente memoria, versículos memorizados, yo no quiero eso. Eso es basura, yo quiero es creer que Jesús es el Cristo. Entonces tengo que tener la revelación para diferenciar entre lo que es saber y creer. Miremos en el libro de Corintios. Entonces, 1 Corintios 1, versículos 10 al 13, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo del Cristo. Pregunta: si yo tengo la revelación de que Jesús es el Cristo, que todo está resuelto, que Dios me levantó para que yo edifique, plante, porque ya lo otro fue arrancado, destruido, arruinado y derribado. Pregunta: si eso está claro en mi vida, entonces, ¿puedo yo decir que yo pertenezco a este grupo? ¿O puedo yo decir que yo pertenezco mejor a este otro? ¿O mejor me voy para un país? ¿O mejor me voy para otro, para un continente? ¿Sí? Porque por allá sí, pero los de por acá no. ¿Puedo yo decir eso si tengo la revelación del Evangelio que Jesús es el Cristo? Pregunta, porque realmente yo no puedo decir eso. Aquí está diciendo el apóstol es que y de Cristo, el que realmente tiene la revelación que es de Cristo, entonces vive para el Cristo. Aquí se habla claramente de que hay divisiones, y claro que a nosotros nos va a unir una misma fe, eso está claro, y no se negocia. Una sola fe, la unidad va a estar en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero aún diciendo que Jesús es el Cristo, hay contiendas, hay divisiones. ¿Por qué? Porque lo que tengo es el saber. Solamente sé que Jesús es el Cristo, pero usted no piensa como yo. No quiero nada con usted, no quiero nada con usted. Entonces yo soy de este país, ustedes son de aquellos. Los de este país sí tenemos el Evangelio, los otros están mezclados, estos están vivos, ustedes están muertos. Empieza el juicio, empieza el juicio. ¿Por qué? Porque realmente sabe. Pero el que cree que Jesús es el Cristo, ¿sabe qué hace? Es que no se cansa de darle testimonio a ese que está viendo débil, a ese que está viendo entonces que todavía no ha podido comprender con claridad. Es que hay que testificarle, es que hay que dar la vida por él. Pero el que sabe lo señala, lo juzga y lo saca. Esa es la división, pero del diablo. Porque el que divide es el diablo. Y cuando nosotros estamos en ese grupito de divisores, entonces es el diablo el que está en nosotros, usándonos para que dividamos, para que señalemos, para que juzguemos. Entonces simplemente sé que Jesús es el Cristo, pero no creo. No creo que Jesús es el Cristo, porque cuando creo que Jesús es el Cristo, creo que realmente el Cristo es el que tiene el control de todo, y que yo fui puesto fue para plantar, para edificar, o sea, para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Que usted no piensa como yo, no me preocupa. Que usted no me quiere, no me preocupa. Que usted me quiere mucho, no me preocupa, porque para eso yo no fui puesto fue para edificar y plantar el Evangelio que Jesús es el Cristo. En el mismo libro de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Cristo. ¿Como a qué? Como a carnales. ¿A quiénes? A los que saben. A los que saben. Esos no son espirituales, son carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Sois qué? Carnales, porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo y yo de Apolos, ¿no sois carnales? Es lo mismo, es que aquí no estamos viendo algo diferente. Hoy actualmente se está diciendo: yo soy de este país,
aquellos son de este otro país, aquellos de aquel continente y aquellos de otro continente, pero todos dicen que Jesús es el Cristo. ¿Es fe o es saber? ¿Creen en la obra de Cristo o saben que Jesús es el Cristo? Es lo que está mostrando acá los textos. Es lo que está mostrando aquí los textos. Es que yo no soy del pastor X, yo no soy del coordinador X, yo no soy del organizador X, yo soy del Cristo porque murió por mí. De Él, no de ningún hombre. Saquémonos eso de la cabeza, que es que nosotros nos podemos identificar por pertenecer a un grupo, a una organización. En el reino de los cielos no existe eso. Allá no va a haber, no van a preguntar, a ver, yo miro los de este país, que son los más avanzados, pasan de primero, y los otros que van por allá de segundo, y vamos a calificar uno por uno. No, es aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que está inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿Sabemos o creemos? ¿Sabemos o creemos? Me parece que tenemos más bien es un conocimiento. En 5 o 6 años, un conocimiento. Por eso necesitamos la revelación del Evangelio todos los días. Y claro que dicen, hay que profundizar, pero no pasan de la orilla. Esto es profundo, pero no saben qué es llegar a la mitad. No, es que necesitamos esta revelación todos los días. No repitamos como loritos. Dejemos de repetir lo que los demás repiten y pidámosle al Señor que nos revele el Evangelio a nosotros, que nos permita ser usados por Él. Que, repito, no necesitamos que un pastor nos lleve, nos llame. No necesitamos eso. Es que esto es de Dios, y si Dios ve que nosotros tenemos la respuesta y la creemos, nos va a usar. Él nos va a usar, es Dios, no el hombre. No miremos al hombre. Yo vengo repitiendo esto hace 2 años, que el Señor me ha permitido verlo. No miremos al hombre, y yo no miro al hombre, y por no mirar al hombre me he ganado los sinsabores, porque lo que menos he hecho es mirar al hombre. No me gusta lamberle al hombre, no me gusta humillarle al hombre, no me gusta eso. Yo lo puedo decir, no me gusta, y prefiero que me vean en el casasola a que me vean como un lambón, porque es que eso no me da salvación. Y puede que ese hombre me lleve a conocer el mundo entero, pero no me da salvación, no me interesa. No me interesa. Necesito la revelación del Evangelio en mi vida. Necesito creer que Jesús es el Cristo diariamente. Entonces diferenciemos lo que es saber y lo que es creer. Me da tristeza ver cómo hombres, hoy pastores que caminaron, los veo humillados, totalmente doblegados ante el hombre, pero dicen que Jesús es el Cristo, pero los veo doblegados al hombre. Eso no es el Evangelio. Eso no es decir que tengo el Evangelio. Eso es mostrar la falta del Evangelio, la falta de la fe, de creer en el Cristo y depender de un hombre. Me da tristeza porque lo he visto. Y que nos aborrezca el mundo entero. Para eso realmente también fuimos puestos. Para que todo aquel que no crea esta fe verdadera, pues nos va a aborrecer. Y si nos van a aborrecer por la verdad, bienaventurados de poder levantar al Cristo y darlo todo por el Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en esta versión, ahí mismo donde estamos, pero lo voy a leer en el traducción lenguaje actual. 3, 6 y 7. Dice: yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesús el Cristo, el Evangelio, y Apolos les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en el Cristo. Así que lo importante no es quien anuncia la noticia, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en el Cristo. Este texto, entonces, no se trata del pastor, como lo dije ahorita, no se trata de la organización. No nos dobleguemos ante el hombre. Es que está diciendo claramente aquí el apóstol Pablo. Sí, realmente, aunque Pablo entonces esté regando,
Realmente, ¿quién es el que está dando el crecimiento? Si Pablo siembra, Apolo riega, ¿quién da el crecimiento? Todo es de Dios, nada es nuestro, nada nos pertenece. Lo que hoy tenemos, lo poco que tenemos de esta revelación es por misericordia de Dios. ¿Y para qué? Para que creamos, no para que nos volvamos los orgullosos, los arrogantes, los altivos, no, para que creamos y a más revelación, más humildad. Amén. A más revelación, más rodilla. Camine más bajito y mire para arriba. Y la mirada puesta en el Cristo. Esto es el Evangelio. Necesito esta revelación. ¿Sí? Pero sin la revelación de Dios, entonces no va a ocurrir nada. ¿Qué va a ocurrir? Destrucción. Si yo solamente sé que tengo nada. Muerte. Si sé que Jesús es el Cristo, pero no lo creo que tengo. Muerte. Si sé predicar sobre con la Biblia que Jesús es el Cristo, pero no lo creo que tengo. Muerte. Si digo pertenecer a una organización, pero no estoy en la roca que es el Cristo que tengo, muerte. No tengo nada, solamente sé. Un conocimiento vano. Necesito creer esta revelación, necesito creerla. Miremos Mateo, el libro de Mateo, Mateo 7, versículos 26 y 27. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Realmente, si no creo, si lo único que tengo es el saber, entonces tengo muerte. Mateo 7, 26, 27 dice: pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Tremendo esos versículos. Porque como yo solamente sé que Jesús es el Cristo y con eso me muevo, entonces creo que estoy en la roca, creo que he edificado en la roca, pero edificó en la arena. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando viene la realidad, todo se derrumbó. Cuando el pastor entonces reconocido no me nombra, no me tiene en cuenta, no me llama, no me da el título, ay, se cayó mi fe. Cuando no me sacó en esta misión, se cayó mi fe. Pero cuando me está llamando, ahora sí tengo la fe brava, la tengo bien crecida. ¿En qué construyó? Es que simplemente sabe, pero no cree. Le pasa lo que pasó también en Mateo 25, si no tengo esta fe. Vamos a mirar estos últimos textos, Mateo 25. Entonces, para hablar de estas 10 mujeres, pero se muestra que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Esas insensatas que tenían, sabían que el Señor iba a venir, sabían que el novio venía, estaban a la puerta porque sabían, pero no creían. No creían, y como no creían, no se prepararon, simplemente sabían. Miramos acá entonces Mateo 25, voy a leer varios versículos, traducción lenguaje actual. Mateo 25, 3 dice: las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. Versículo 8 dice: entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 10 al 13. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio le contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Saber y creer, una diferencia grande. Necesito la revelación para realmente comprender y creer. Estas mujeres sabían, es que no estamos diciendo que no sabían, no sabían que el novio iba a venir. Por eso tenían esas lámparas.
pero no creían. Por eso estaban con el aceite mermado. No creían, no estaban viviendo para verlo venir. Estaban esperando que llegaba otro día, que podían ir a comprar y volver y seguían esperándolo, como se ve hoy en día. No, es que realmente las 5 prudentes lo estaban esperando y estaban preparadas, porque creían que Él venía. Los otros sabían, las otras sabían. Entonces hay una diferencia grande entre saber y creer. Y esto es por revelación. El creer realmente es por revelación. El creer entonces viene para que cuando yo crea, obedezca. Y de que crea entonces es por fe, ¿cierto? Necesito la fe para poder creer. Si miramos en el libro de Efesios, entonces vemos claramente también acá al apóstol Pablo que dice, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dicen que somos salvos, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la revelación de creer viene realmente cuando creo para que obedezca. ¿Pero qué necesito? La fe. Fe para creer que Jesús es el Cristo y creyendo entonces obedezco. Si no obedezco, no pasa nada. Romanos 10, 17 que dice que esta fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué es lo que tengo que oír yo diario? Que Jesús es el Cristo. El Evangelio, esto es por revelación, no simplemente digamos, sí, es que yo estoy escuchando prédicas todos los días, yo estoy en movimientos de la palabra todos los días, yo estoy haciendo evangelismo todos los días, pero es el oír la revelación. Cuando escucho la revelación y creo a la revelación, entonces hay un cambio, hay transformación en mi vida. El que cree realmente que Jesús es el Cristo se cuida de lo que enseña con temor constante por Dios. Se cuida, ¿sí? Es que se tiene que cuidar de lo que está enseñando, ¿sí? Se tiene que cuidar. ¿Y qué es lo que dice acá? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. En el capítulo 4, versículos 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Ten cuidado de qué? Dice de ti mismo, de mí mismo tengo que tener cuidado. Es que si yo no creo que Jesús es el Cristo, puedo enseñar cualquier barrabasada. Puedo verme entonces con el mero conocimiento y a mí me parece que es así y lo entrego así. Ten cuidado de ti mismo. Necesito la revelación del Evangelio. Necesito creer al Evangelio. Necesito creer a esta revelación. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello. Persiste en el Evangelio. Crea al Evangelio, aférrate al Evangelio, aférrate al pacto, a creer que Jesús es el Cristo, porque viviendo así te salvarás a ti mismo y a los demás, a los que te están escuchando. Si allí está la revelación realmente en ellos, es que es la salvación, pero entonces persiste y ten cuidado de ti mismo. No, yo ya me lo sé todo, no sabe nada. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Por eso repito, la mirada puesta en el Señor, no en el hombre, para que no perdamos. Es en el Cristo. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques esta palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Sí? Realmente ten cuidado de lo que estás enseñando. Ten cuidado, es que cuando se cree, cuando se tiene la revelación, hay el cuidado, hay realmente esa dedicación, es que es a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra, este evangelio, el que cree entonces lo da todo, todo es todo, el que cree lo da todo. Segunda de Timoteo 2, versículos 1, 3 y 4 dice:
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que cree que Jesús es el Cristo, el que tiene esta revelación, dice, entonces es que no está enredado, es que está militando, es que ya le pertenece a uno, le perteneces a Dios, le pertenece al Rey de Reyes, Él es su Señor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro gobierno, a Él realmente le pertenecemos y por Él vivimos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo damos todo, todo es todo. Mateo 24:14, ¿qué dice? Realmente el que cree lo da todo, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo da qué? Lo da todo. Tiene que predicar este evangelio en todo el mundo, en todo el mundo. Tiene que dar testimonio en todas las naciones. Mundo, naciones, donde usted esté trabajando, en su casa, viajando, en su diario vivir, testifique. Vive para testificar del evangelio que Jesús es el Cristo. Lo da todo. El que cree lo da todo. Mateo 24:34 dice claramente, entonces, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es que el Cristo vuelve. Hay que darlo todo porque la venida está pronta. No nos aferremos como acabamos de ver aquí, no nos enredemos con los negocios de esta vida. Es que el Señor vuelve y vuelve ya, está rápido. El 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso no nos enredemos, por eso estemos como las 5 mujeres prudentes que están allí haciéndolo todo, dándolo todo, creyendo que ya viene, que vienen sus días, las lámparas están llenas, el Espíritu Santo, que es el aceite, está en nosotros. ¿Para qué? Para que testifiquemos de que Jesús es el Cristo todos los días. Entre nosotros más creamos a esta fe, más rápida será la venida del Señor, más rápida entonces cumpliremos con el pacto de la evangelización mundial. Si nos enredamos, entonces ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La evangelización mundial la hace el Señor, pero yo me quedo, no lo voy a ver venir. Si realmente lo queremos ver venir, hay que darlo todo, hay que dejarlo todo por Él. Pasa como las 5 mujeres imprudentes, insensatas. Vamos a llamar allá a la puerta, Señor, pero es que mire, me quedé en la mitad, pero se quedó. Es que la tenía en la mitad, pero sí tenía, pero se quedó. Es que es al 100%. La fe es al 100%. Es creyendo 100% que Jesús es el Cristo. No es a medias, no es negociable. No es negociable. Entonces realmente si creemos, cuando está la revelación, entonces lo damos todo. Todo es todo. El versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El que cree entonces está velando, está preparado, está atento, porque no sabe a qué hora viene su Señor, pero es que viene. Esté atento porque es que viene. Nadie sabe el día ni la hora, como acabamos de ver. Versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis. Y para terminar, el que cree realmente que Jesús es el Cristo, que tiene esta revelación, prepara el retorno de su Señor para verlo venir. Lo prepara, vive para verlo venir. Vive para verlo venir. Por eso, qué interesante eso de no enredarnos, de no desviar nuestra mirada. Es que cuando nos desviamos, entonces ya esa preparación empieza a frenarse. Es que el que cree vive para preparar este retorno de Jesús el Cristo, y es en nuestros días. Mire lo que dice el versículo 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado, es que prepara el retorno. El que tiene la revelación prepara el retorno,
Por eso, Señor, ayúdanos cada vez más a que esta revelación entre a nuestras vidas, a que el Evangelio, que es Jesús el Cristo, entre más en nuestras vidas, para estar dándolo todo, todo, Señor, por ti, porque te queremos ver venir en nuestros días. Te queremos ver venir en nuestros días. Que el Señor realmente nos ayude porque necesitamos este Evangelio que es Jesús el Cristo en mi vida diariamente. Vamos a orar, que sea el Señor realmente ayudándonos cada vez más. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos escuchar más de tu Evangelio, Señor. Gracias por esta revelación, Señor. Padre, oramos, Señor, oramos porque somos faltos, Padre, cada vez más de tu Evangelio. Necesitamos este Evangelio todos los días, Señor. Oramos para que esta revelación llegue más a nuestra vida, Señor. Sabemos que es el Cristo mismo, Señor, el que se nos está revelando. Sabemos que eres tú mismo, Señor, el que nos está revelando estos misterios, Señor, ocultos, Padre, para que creamos cada vez más a ti, Señor, para que estemos firmes en ti, Señor, para que nuestra fe esté clara, Señor, en ti, Señor, para que empecemos a depender de ti, Señor, aprendamos a depender de ti, para que lo demos todo por ti, Señor, para que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, para que no se nos desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor, para que todo lo que hagamos lo hagamos por ti, porque realmente te queremos ver venir en nuestros días, Señor. Queremos, Señor, ser esos testigos tuyos, Señor, esos testigos que preparan, Señor, la tierra para tu pronto retorno, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos esta revelación de este Evangelio, que es Jesús el Cristo todos los días, pero para que la creamos, para que creamos, Señor, fielmente que Jesús es el Cristo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.